Es desgarradora su interpretación. Desgarradora. Hola familia, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Hoy voy a reaccionar y analizar por primera vez a Ana Gabriel cantando Luna con mariachis. Quiero hacer una aclaración muy cortita para los que recién se suman al canal. Tengan en cuenta que todo el contenido que uso tiene copyright. Entonces YouTube me exige que haga cortes en el video para comentar lo que voy escuchando, lo que voy viendo, para darle valor. No puedo escuchar la canción completa y después al final hacer los comentarios. Para el que después quiera escuchar la canción completa sin interrupciones, yo le voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Ya puedo notar que es una voz con una gran personalidad. Y algo que me gusta muchísimo es cuando los cantantes van de menos a más. En este caso, ella empezó cantando con una media voz y hacia el final sacó a relucir su voz de pecho, una voz más potente, con más cuerpo. ¡Wow! Increíble. Dios mío, qué vozarrón, por favor. Fíjense también su color de voz tan único, tan distinguible. Se la escucha con un poquitito de aire y también algo rota. E imagino que lo hace a propósito, para que su interpretación sea más desgarradora, más sufrida. ¡Wow! ¡Wow! Tiene una lágrima en su garganta. Fíjense lo compenetrada que está viviendo la historia de la canción. Por eso nos pone los pelitos de punta. ¡Wow! Es una intérprete extraordinaria como pocas veces escuché en mi vida. Sin dudarlo. La amo, le juro que es increíble lo que me transmite, me escalofrió todo el cuerpo, me puso los pelitos de punta y no solamente transmite a través del llanto que tiene en su voz, sino también a través de su cuerpo. Fíjense cómo cierra los puños, cómo se agacha, es desgarradora su interpretación, desgarradora, wow. Te parte el corazón su interpretación. Realmente se la nota sufriendo. Y en cuanto a la técnica vocal, empezó el verso cantando con un cierre cordal débil y lo terminó con bastante compresión para darle ese efecto desgarrador a su interpretación. Lo que pude notar durante toda la canción es que Ana Gabriel tiene una apertura vocal perfecta. Tengan en cuenta que la boca es una de las cavidades donde se amplifica el sonido, y abrirla verticalmente, separando los dientes, hace que el texto se entienda mejor, pero también ayuda a proyectar la voz y a que nuestras cuerdas no se fatiguen. Importantísimo. Dile que es a quien yo más quiero.
Algo que valoro muchísimo en un cantante es lo que está haciendo ella de matizar la canción. Controla perfectamente las dinámicas. No se mantiene cantando fuerte, sino que, por ejemplo, como hizo recién, hacia el final del verso, cierra cantando piano, suave. Hermoso, hermoso. Tú que sabes por dónde va, ilumínale con tu luz. ¡Wow! ¡Qué vozarrón que tiene esta mujer, por favor! Y algo que le permite tener ese vozarrón, esa potencia, es el uso que hace del registro de voz mixta. En general, durante toda la canción, estuvo cantando con este registro para poder llegar a las notas agudas sin dañar las cuerdas vocales. Pero tener esa potencia, esa garra, ¡wow! Increíble. Su sendero, porque quizá no es bueno, no es bueno, quizá no es bueno. ¡Wow! Te eriza la piel, ¿eh? Es mágica, esta mujer es mágica. Y algo que no les mencioné es que en general estuvo utilizando twang. El twang es una técnica que enriquece la resonancia, por eso sus agudos sonaban así de potentes y brillantes. Te cuento que la mayoría de mi contenido no se monetiza por cuestiones del copyright, así que tu ayuda es fundamental para poder continuar con este canal. Abajo en la descripción te voy a dejar diferentes opciones que tenés para colaborar con mi trabajo. Desde ya, muchísimas gracias. Y